Sean todos bienvenidos a El Signo, un podcast donde exploramos cómo los mensajes que circulan a diario en los medios, la calle, la política o las redes no solo informan, sino que también construyen nuestra forma de ver el país. Hoy hablaremos un poco sobre teoría de la comunicación, orientando la mirada a los medios. En primera instancia esto podría parecer académico, pero en realidad está presente en absolutamente todo lo que hacemos y en particular su aporte permite entender a profundidad fenómenos sociales desde diferentes ángulos. El capítulo de hoy se titula Entender para comunicar. Nos acompañan Mauricio José Martín Anaya, Kelis Natalia Arias Martínez, María Patricia Vaquero Amaris y Juan Carlos Vuelvas Muñoz. Quédense con nosotros. Antes de mencionar cualquier elemento teórico o práctico, creo que es pertinente considerar una pregunta que pocas veces nos detenemos a reparar. ¿Qué es realmente comunicar? La teoría de la comunicación en muchos casos parece un concepto bastante lejano, sobre todo por los entornos donde suele mencionarse, cosa que la camufla en un diseño para especialistas. Pero si la miramos un poco de cerca, podemos encontrar esta practicidad de la teoría en cada gesto, palabra, forma y modo en el que interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor, como una especie de código para descifrar el entorno. Comunicar no es entonces un acto mecánico o una terminología de oficina. No es solo un mensaje que sale y otro que llega, sino un proceso donde elaboramos y construimos la arquitectura de los significados, donde una frase puede modificar el contexto dependiendo de la persona, el momento y el espacio donde se divulgue. Cuando logramos comprender esto, vemos que la comunicación está directamente conectada con los fenómenos sociales, debido a que estos elementos, en conjunto, constituyen la opinión pública, nos permiten entender cómo nacen las tendencias, la forma en que ciertos discursos se repiten y también a interpretar la ausencia, la presencia de silencios en la sociedad o lo que no se dice. La comunicación crea realidades y bajo esa premisa quisimos abrir este episodio. Sin desviarme del tema, quisiera darle paso a Mauricio, quien podrá fundamentar un poco más cierto carácter teórico que resulta fundamental para hablar de comunicación, especialmente en nuestros nuevos contextos que, encriptados en muchos casos, resultan ser un juego de palabras, y a eso vinimos, a jugar un poco con la realidad que construimos. Y no podría estar más de acuerdo, Samuel. La teoría funcionalista dentro de este campo propone mirar la comunicación como parte de un gran sistema. Tú lo llamabas gran juego, un espacio donde cada elemento cumple una función para el individuo y el colectivo que integran la sociedad, manteniéndola de cierta forma estable y en la era digital en la que vivimos pensar, la comunicación nos obliga a remitirnos a lo masivo, a los medios, quienes son actores dentro de esta estabilidad. Los medios como actores, según esta mirada, no están ahí solo para entretener. Tienen roles muy claros, como informar, educar, organizar y mantener de cierta manera un orden. Aunque claro, hay que siempre mantenernos críticos frente a su actuar y sus intenciones comunicativas. Cuando algo aparece en televisión o en los medios de difusión más inmediatos como las redes sociales, automáticamente estos contenidos se convierten en temas que el público digiere, retiene y transmite. Los medios no nos dicen qué pensar exactamente, pero sí sobre qué pensar, y es esa capacidad la que genera cierta cohesión social. Miles de personas, quizá al mismo tiempo, en vivo o en diferido, reciben un mismo mensaje, compartiendo un marco común, un espacio de interpretación colectiva. ¿Por qué un país entero habla de un mismo tema? ¿Por qué ciertos hechos resultan, entre comillas, importantes y otros no? ¿Y cómo se construye eso que entendemos como relevante? Los medios, nos guste o no, son piezas fundamentales para entender en este plano cómo funciona nuestra vida social. Desarrollando un poco más esta incidencia de los medios en el desarrollo de significados y la necesidad de comprender la teoría para lograr aplicarla a la práctica, debemos comprender que los mensajes, sin importar de dónde vengan, tienen una intención comunicativa y para poder explorar brevemente este aspecto de la comunicación, quisiera que Kelis tomara la batuta. Gracias, Samuel. Cuando revisamos la comunicación desde una mirada un poco más crítica, entendemos algo importante, y es que los mensajes nunca son neutros. Aunque parezcan objetivos, siempre hay intenciones, intereses y estructuras que influyen en lo que vemos y en cómo lo interpretamos. La escuela de Frankfurt habla justamente de eso. Ellos explican cómo los medios pueden reproducir estereotipos, imponer ideales y definir qué es éxito, favoreciendo a ciertos grupos por encima de otros. Y cuando este tipo de mensajes se repite una y otra vez, terminan normalizando comportamientos y silenciando realidades que no encajan con esa visión dominante.
Por eso es tan importante detenernos un momento y preguntarnos, ¿quién produce este mensaje y con qué intención lo está haciendo? ¿Qué realidad tácita está detrás de lo que me están mostrando? Ver la teoría como una herramienta crítica nos ayuda justamente a eso, a no quedarnos solo en la superficie, sino a identificar esos mensajes ocultos dentro del mensaje. Y al final, esa mirada nos permite desarrollar una comunicación más consciente, más analítica y menos manipulable. Sin abandonar del todo la construcción relacionada con lo mediático que llevamos hasta ahora, quisiera hacer un énfasis en lo impresionante que resulta para las nuevas tendencias comunicativas el hecho de que muchos de nuestros procesos cotidianos están relacionados con entornos y espacios digitales que, con el tiempo, se han convertido en parte de nuestras rutinas. Incluso me atrevería a decir que están ya inmersos en nuestras necesidades, formas y modos de hacer las cosas. Entonces cederé el liderazgo de este tema a María Patricia. En esto gustaría ser clara, puesto a que nos compete a todos. Hoy casi todo lo que hacemos pasar por algún tipo de dispositivo. Interactuamos, debatimos, nos informamos y hasta nos organizamos desde entornos digitales. Y esto ha modificado completamente la manera en la que entendemos los fenómenos sociales. Las redes, los medios y los entornos digitales crean fenómenos como los memes, con los que creo todos estamos familiarizados. Y es a través de la burla y el humor donde también puedes encontrar influencias comunicativas, visto mucho en las nuevas formas de hacer campaña política, donde son los mismos mandatarios quienes utilizan su imagen dentro de estos memes y así conectar con un público mayor y en muchos casos más joven. Y todo esto influye, aunque en muchos casos también distorsionan nuestra interpretación de la realidad. En este limbo encontramos las burbujas informativas, espacios donde las personas solo ven contenido que refuerzan lo que piensan, sostenidas sobre el tan maravilloso algoritmo que se encarga de mostrarte temas únicamente de tu interés. De esta forma, se van cerrando los diálogos, se polarizan las opiniones, se transforman los comportamientos colectivos y se proliferan los ideales de segregación. Debemos entender que la comunicación digital y nuestra nueva normalidad no es solo el uso de nuevas herramientas tecnológicas, sino un modo de vivir en nuestros territorios, donde se construyen nuevas narrativas sociales y, entendiendo esto como un punto claro, podemos crear iniciativas individuales o colectivas que nos permitan interpretar la forma que tiene de moverse y entenderse nuestra sociedad hoy. Más allá del acto comunicativo, la costumbre de nuestra nueva normalidad y también de las dinámicas que nos circundan y componen, la comunicación debe ser utilizada como herramienta para moldear y transformar positivamente nuestra realidad, tan local y nuestra que tiene la posibilidad de volverse global. Comunicar para transformar, esa es la clave. Juan Carlos podría hablarnos un poco de ello. La comunicación no solo sirve para informar, como muy bien ya lo has dicho, o también entender la comunicación a nivel social, cultural e histórico, tiene la obligación y capacidad de ser utilizada para la transformación. Y no hablo de una transformación en un sentido autoritario, de un espacio impositivo, todo lo contrario, encontrar lugares comunes y entre todos los agentes de una comunidad lograr transformarla. Cuando nuestros esfuerzos en comunicar se organizan, cuando logran encontrar ese sitio donde los ríos se cruzan, pueden generar cambios planificados, estructurados, completos y tangibles. Este tipo de comunicación, digamos, orientada para el cambio social, se basa en eso, el diálogo constante, la participación y la acción colectiva. Debido a esta necesidad surge el término de comunicación que busca que las personas pasen de ser receptoras en ese rol pasivo a creadoras activas que propongan, expresen y construyan soluciones. El acto de comunicar implica abrir espacios, entender o reavivar conversaciones, mover ideas y aunque quizás suene un poco romántico o poético, transformar el mundo y nuestros territorios. La comunicación va más allá de transmitir mensajes. Creo que esto nos queda bastante claro.
Es un puente entre personas, ideas y contextos, un filtro con el que interpretamos la realidad, como un lente caleidoscópico, pero también una potente herramienta para transformarla. Los medios, las redes, los discursos que circulan cada día influyen profundamente en cómo pensamos, cómo actuamos y cómo percibimos nuestros territorios y sociedades. Reconocerlo nos permite tomar decisiones más críticas, más conscientes, más responsables. La comunicación está en todo. Siempre ha estado ahí, moldeando, explicando, organizando y cuestionando el mundo que habitamos. Gracias por acompañarnos en este capítulo de El Signo, especialmente a Mauricio José Martín Anaya, Kelis Natalia Arias Martínez, María Patricia Vaquero Amaris y Juan Carlos Cuelvas Muñoz, quienes nos brindaron miradas más profundas al fascinante proceso comunicativo. Mi nombre es Samuel Zanabria Carmona, nos escuchamos en el próximo episodio.